Tiene como foco de análisis lo ocurrido con la pandemia y la orfandad generada. Los huérfanos de la pandemia, una realidad poco conocida, pero no por eso menos existente. Todos nuestros programas de vigilancia preventiva han tenido como fundamento el número de peticiones, quejas y reclamos. ¿A dónde llegan las quejas si se trata de transporte? Obvio hay un lugar. Pues si no me equivoco va a ser la peor de Colombia en los últimos años. En las últimas 5 Olimpiadas va a ser la peor. Y una mirada al deporte en modo Olimpiada. Muy bien, todos creo que estamos de acuerdo en el punto que esta escena terriblemente oscura que ha sido la pandemia nos ha dejado un sinfín de tristezas, penurias y algunos dicen que hasta enseñanzas, pero aquellos que han perdido alguna vez un familiar, y hablo de este lapsus de tiempo, entienden que no hay nada positivo en esta situación. Ahora bien, a la lista de problemáticas que nos va dejando el COVID-19 se suma un capítulo de particular dramatismo que por tomar a los niños como protagonistas denota frente a los demás dilemas, y hablo este que se hace llamar los huérfanos de la pandemia. Los niños de la pandemia existen y ya no son una minoría aislada, por eso se le pide a las autoridades pertinentes que no hagan caso omiso de esta realidad y tomen cartas en el asunto lo más rápido posible. Con nosotros el doctor Ulay Beltrán. Sí, es una publicación en una revista médica británica de mucho peso en el sector científico médico a nivel mundial, pero lo que es el reporte de un estudio realizado en 21 países de los diferentes continentes. ¿Es algo que descubrieron en el Reino Unido o ya lo sabían aquí y no lo habían publicado? ¿Cómo es? El Reino Unido lo publica a través de The Lancet, que es la revista médica británica, pero es algo que se generó como una investigación cofinanciada por diferentes entes, incluyendo los Centros de Investigación y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y tiene como foco de análisis lo ocurrido con la pandemia y la orfandad generada en los países del mundo. Y para eso cogieron 21 países desagregados en los 5 continentes. Ahora, ¿fue algo que ellos descubrieron o fue algo que ellos contabilizaron? Porque no hay que ser demasiado inteligente para saber que esta problemática existe en el mundo. Lo que pasa es que existe una circunstancia, y es que siempre las instituciones que tienen como propósito la prevención de enfermedades tienen que estar generando una lupa frente a circunstancias novedosas que están ocurriendo en el mundo para ver si lo que está ocurriendo como modificación de la forma tradicional de enfermarse las personas está generando nuevas circunstancias de salud que pudieran agravar la salud física o mental de las personas en el futuro. Y esta es una de esas circunstancias que se detectan a través de lo que es el análisis del comportamiento de la mortalidad de personas mayores, tanto padres, abuelos o custodios, que tenían la responsabilidad de acompañar y cuidar niños y que quedaron huérfanos, víctimas del COVID de manera indirecta porque perdieron a quienes los cuidaban. Esta es una nueva problemática que seguro no tiene una oficina en ninguna institución. Y ya era una problemática que existía. ¿Cómo se puede empezar a dar pasos en dirección a resolver este problema que, como te digo, mucha gente no conocía, pero sí existe? No, es una circunstancia que obliga a que los tomadores de decisión, tanto a nivel mundial como nacional, como territorial, empiecen a tener esto en la agenda de preocupaciones actuales para efectos de construir políticas públicas que aborden esta circunstancia y que tengan como un foco de atención principal en un nuevo esquema a esta población infantil que quedó huérfana por la pandemia, y le definan planes y programas específicos que mitiguen esta pérdida que han tenido de no contar más con sus custodios, con sus padres, con sus abuelos, y le hagan prevención a todas las consecuencias que esto puede traer para que la salud mental de ellos no se les afecte y no se genere una generación de personas en unos 3 o 4 lustros con gran afectación de la salud mental, incorporando a la morbilidad del mundo nuevos escenarios de enfermedad, producto de este tipo de pandemia y eventualmente producto de esta mortalidad de personas adultas que eran los que cuidaban a los niños y que los han dejado en las circunstancias que hemos venido hablando, ¿no?
En otras palabras, Zulay, con la vacunación no se termina la pandemia. No, con la vacunación se hace control desde la perspectiva de la inmunización a el virus para que se atenúe la presentación de la enfermedad. Pero tiene toda una cantidad de actividades, cada país, cada región, cada ciudad, para poder ir controlando y mitigando el daño que ya la pandemia generó en su población. Muchas gracias, Zulay. Con todo gusto. A todos nos ha pasado. Usted se pesca a semejante disgusto subiéndose o a un avión o a un bus intermunicipal. Usted toma el celular y escribe una queja a una dirección que le dicen allí mismo en la terminal. Y eso quizás por un momento lo calma un poco. Luego ya eso se le olvida, ya sea porque decidió no viajar y dar a su línea aérea o de buses como incorregible, o bien respira profundo y acepta que la vida no siempre puede ser color de rosa. Pero, ¿y la queja? Lo que pasa es que quizás a usted ya se le olvidó, pero en algún lugar de Colombia, y digo yo, por suerte, existen un grupo de individuos que obviamente usted paga con sus impuestos y no sé otros funcionarios, pero estos trabajan muy bien y están encargados de recibir todas estas quejas y llevar un récord pormenorizado, y hablo de quejas que tienen que ver con el transporte, porque de las de energía eléctrica y agua, ahí sí no sé. Y lo mejor de todo no es necesariamente que respondan, se presenten en el lugar, intenten resolver la situación, tampoco son magos, sino que, y esto es lo más interesante, y presentamos en nuestro programa, organizan una especie de hit parade de ciudades en las que se presentan más o menos quejas. Disposición en la que nuestra ciudad de Barranquilla presenta un decoroso cuarto lugar. Pero esto, ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Nos habla la delegada para la protección del usuario en el sector transporte, Adriana Pilar Tapiero. Muy buenas. Es importante tener en cuenta que esto nos permite de alguna manera a nosotros como entidad caracterizar cuáles son esas fallas y en qué están fallando especialmente las empresas que prestan el servicio de transporte, tanto en modo aéreo como en modo terrestre. Es así como a través de estas estadísticas nosotros desarrollamos diferentes programas de prevención y promoción de cara a las aerolíneas y también de cara al usuario. Todos nuestros programas de vigilancia preventiva han tenido como fundamento el número de peticiones, quejas y reclamos y sobre todo la temática que han allegado o han puesto en conocimiento los usuarios al momento de quejarse. Cuando nosotros tenemos este tipo de estadísticas es cuando acudimos también a aquellas ciudades donde vemos que el aumento de las PQRs o de las peticiones, quejas y reclamos está de alguna manera o se está disparando en ciertos temas. Y cuando vemos esto es donde asimilamos que puede haber una oportunidad de mejora y acudimos a la región para tener capacitaciones, para hacer sensibilizaciones enfocadas en diferentes temas, para hablar con las empresas de transporte, tanto terrestre como aéreo, e incluso los concesionarios, con el fin de erradicar este problema y dar una solución pronta a los usuarios. Doña Adriana, seguimos con lo que significa. ¿Qué significa estar en el cuarto lugar? Estar entre las 4 primeras ciudades del país. ¿Esto es bueno, malo, regular? ¿Cómo se puede leer? Bueno, yo creería que es como lo queramos mirar. Es bueno en el sentido de que Barranquilla de alguna manera está siendo representado por un gran número de usuarios que conocen de la Superintendencia de Transporte y que es un punto neurálgico o que es un punto central para que los usuarios se desplacen. Es decir, están haciendo uso de alguna manera de los modos de transporte y la reactivación se ha venido presentando. Entonces digamos que en ese sentido puede ser muy positivo. Y en el sentido de tener también este número de cuarto lugar, pues nos permite a nosotros como entidad centrar nuestras funciones un poco más en esta ciudad o en las ciudades que están por encima de Barranquilla, como son Medellín, Bogotá y Cali. Y poder hacer programas que realmente permitan a los usuarios conocer un poco más sobre la Superintendencia de Transporte y de cara a la empresa, pues sensibilizarla y acompañarla para que generen buenas prácticas en la prestación del servicio. Doña Adriana, cuando alguien de pronto está disgustado porque siente que se le han violado sus derechos o ha sido víctima de alguna injusticia y le recomiendan
redactar una queja para enviarla a algún correo, a algún lugar. ¿Esto ustedes le dan uso? Es decir, ¿esto tiene algún fin? ¿Esta queja llega a algún lugar en donde alguien efectivamente la está leyendo? Claro que sí. Nosotros tenemos diferentes mecanismos para atender a la ciudadanía en general y especialmente a los usuarios. El primero de ellos es un correo electrónico que es ventanilla única de erradicación @supertransporte.gov.co. Una línea gratuita que es la 018000 915 615. Numeral también 767 opción 3. Y por último tenemos un chat de usuario avisa, que es un mecanismo a través del cual un ciudadano como veedor o como receptor de ese servicio puede poner en conocimiento algún caso que posiblemente lleve consigo una infracción a algún derecho. No necesariamente tiene que ser el lesionado, pero sí puede tener a su alrededor el contexto frente a alguna situación en particular y la puede poner en conocimiento a través de la línea de WhatsApp 318-594-6666. Y en deportes mantenemos nuestra mirada concentrada en Tokio, en donde nuestra delegación mantiene su cronograma y César Aguilar nos los cuenta en detalle. ¿Qué tal, César? Una vez más, los deportistas colombianos van a tener la oportunidad de salir al combate en boxeo, un deporte el cual tiene muchas expectativas para los nuestros al momento de conquistar medallas. Hoy tendremos la oportunidad de observar a Juvergen Martínez buscando su paso a las semifinales, en donde enfrentará nada más y nada menos que al número 1 del mundo en su categoría. Hablamos del indio Amin Pangal. De ganar, Juvergen asegurará al menos la medalla de bronce en Tokio 2020. Estamos hablando de la categoría Super Mosca en los Juegos Olímpicos de Tokio. El sábado, Seiber Ávila buscará el cupo a los 4 mejores cuando enfrente al africano Samuel Taiki, quien es considerado uno de los favoritos a quedarse en el podio de Tokio 2020. El domingo, nuestra coterránea Ingrid Valencia, única representante en damas en el deporte de las narices chatas, buscará también su opción de entrar a las 4 mejores cuando enfrente a la local Simi Naiki en la categoría de los 54 kilogramos. Eso en lo que respecta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya hablando de temas locales, este fin de semana Junior de Barranquilla sale en la tercera fecha del fútbol colombiano por una nueva victoria. Enfrenta a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Para este cotejo, el técnico Luis Amaranto Perea ha recuperado varios de sus jugadores como Willer Dita y Larry Vázquez. Además, anuncia también que podrá tener en cuenta al debutante José Carlos Muñoz, un jugador el cual la afición está a la expectativa de lo que pueda brindar. Para Noticias con Libertad, César Aguilar. Y hoy en nuestro foco de opinión, ¿cómo cree que le está yendo a la delegación colombiana en las Olimpiadas? Y pues realmente me siento un poco triste porque a pesar de saber que ellos la están dando toda, sé que hay poco equipo por detrás en el sentido de que lo apoyan muy poco por parte de la gobernación. Bueno, hasta el día de hoy la verdad han dejado mucho que desear porque no hemos visto una. Pero bueno, igual todavía tenemos bastantes intentos, ¿no? Es que no he estado muy pendiente de eso porque... No me vayas a poner, yo no he visto esas vainas, marico. No le paré bola a nada de eso. No veo deportes. Pues si no me equivoco va a ser la peor de Colombia en los últimos años. En las últimas 5 Olimpiadas va a ser la peor. Para hacer unos olímpicos después de una pandemia, pues ahí está bien, o sea. Yo creo que nos pueden ir mejor que la vez pasada. Creo que el grupo tienen buenos competidores y están bien preparados para conseguirla. Bueno, pienso que todavía les hace falta mucho más apoyo, pero lo que alcancé a ver hoy específicamente de Mariana Pajón me pareció muy buena, muy excelente. Pues el balance hasta el momento es positivo. Un poquito quería dejar como el comentario que tú sabes, la niña arquera de la delegación colombiana que se sentía un poco
hipersexualizó a la niña y entonces eso condiciona un poco pues la perspectiva que se tiene de ella. Ella fue eliminada, pero es importante ver que antes de los Olímpicos ella fue campeona mundial juvenil. Entonces a tener en cuenta que tanto los hombres y las mujeres profesionales deportistas son más que su apariencia. Terminamos con imágenes del documental Suspensión del realizador colombiano Simón Uribe, que tiene una tesis muy particular sobre la existencia de elefantes en Colombia, pero no es un documental ecológico, pues estos elefantes tienen una raza particular, son elefantes blancos. Suspensión es un documental que cuenta la historia de un proyecto inconcluso de carretera en el sur de Colombia, en el piedemonte andino-amazónico colombiano. Es un proyecto que se gestó hace mucho tiempo y que promete la conexión de esta región del país a través de una infraestructura moderna, porque la que existe se conoce como el trampolín de la muerte. Es una trocha estrecha, llena de precipicios, derrumbes. El documental sigue la historia, por una parte, de la promesa de esta nueva carretera y posteriormente de su suspensión, con un objetivo central, y es situar esta historia en un proyecto de nación que se ha hecho a través de esas promesas. Es las promesas que terminan siendo elefantes blancos, que no hay que ir al Putumayo colombiano para verlos, están en todas partes. Hablo de las carreteras, de los hospitales, de las escuelas, promesas políticas que a veces quedan a medio hacer o que nunca se concluyen. Y con esas imágenes queremos plantear esa pregunta es una pregunta presente, del presente político de Colombia, pero que también habla de una historia mucho más larga, y es la historia de un país que se ha construido a través de esas promesas. ¿Y de qué nos cuentan esas promesas de la relación de los gobiernos con sus ciudadanos y con sus regiones? Se perdió esa plata, pues que se terminó y no la siguieron más, pues la carretera ahí. Suspendieron obreros, suspendieron todos. La visión de futuro de nuestro país depende fundamentalmente de usted. Síganos en nuestras redes sociales, porque solamente en libertad se puede hablar de noticias.